El acta de la sesión constitutiva se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 2, ordinaria, se dará por aprobada por no haber sido objeto de observaciones, y el acta de la sesión 3, ordinaria, queda a disposición de las señoras y señores diputados. Y el señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, presidenta. Antes de dar la lectura a la cuenta, está un poquito extensa el día de hoy, quiero comentarles que a propósito del informe que hizo la biblioteca y a propósito de la sugerencia de la diputada Frías, yo me contacté con ellos y ellos van a volver a mandar un informe acotado a los sujetos pasivos y activos de los derechos humanos, de tal modo de completar. Así que me dijeron que ese trabajo va a estar listo ya para la próxima sesión. Y no habría inconveniente incluso que pudieran exponerlo aquí, ya sea presencialmente o a través telemático. Así que el trabajo está solicitado. Eso les quería comentar y adelantar a los señores y señoras diputados. ¿Sería posible pedirle a la biblioteca que mandara el informe previamente a la reunión próxima a nuestros correos institucionales? Lo va a mandar el martes y yo mismo se los despacho. Perfecto. Sí. Presidenta, disculpe. Gracias. Me gustaría proponer también que escuchemos a ONGs, representantes de la sociedad civil, etcétera, en jornadas donde podamos escuchar sus posturas al respecto. Eso está en la cuenta de diputados, ¿cierto? ¿Cómo? ¿Es lo que mandaron? ¿Es lo que el documento que está leyendo es el que mandaron? No, esto es un punto mío. De acuerdo. No, es un punto mío. Es para abrir el debate también en esta materia. Yo creo que es efectivamente muy importante que nosotros tengamos la posibilidad de invitar a personas con conocimientos en la materia de los más distintos espectros y formarnos entonces una mejor opinión, si les parece. Gracias, diputado. Secretario, le propongo que haga entrega de la cuenta y después ofrecemos la palabra. Muchas gracias. Se recibe los siguientes documentos. Una nota de los directores de la Asociación de Funcionarios y Académicos de la Universidad de Talca y del presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, quienes solicitan audiencia con esta comisión a objeto de exponer un conjunto de hechos graves para ellos que se han producido y se siguen produciendo al interior de esa casa de estudio. También se recibió una nota de la Asociación de Funcionarios y Académicos de la Universidad de Santiago de Chile, quienes también solicitan una audiencia con esta comisión, a objeto también de exponer sobre vulneraciones de derechos fundamentales perpetrados en la Universidad de Santiago al amparo del estatuto vigente. También se recibió una carta suscrita por las diputadas Gloria Navellán y Jimena Osandón y los diputados Cristian Lavé, Jorge Guzmán, Daniel Lilayú y Johannes Kaiser, mediante la cual solicitan formalmente la realización de una sesión en que se reciba a múltiples expositores desde el punto de vista académico, jurídico y de la defensa de los derechos humanos, para así recibir opiniones expertas sobre la materia y, de ser pertinente, adoptar una definición como comisión. Para ello sugieren también abrir un plazo prudencial para que cada integrante de la comisión pueda sugerir invitados y así determinar una duración adecuada para dicha sesión. Lo anterior lo solicitan, dicen, con motivo de la discusión que se ha dado en el seno de esta comisión acerca del concepto de los derechos humanos y qué se entiende por violación de los mismos. Quienes suscriben esta carta estiman de fundamental importancia que el debate legislativo se haga con el más alto nivel académico, especialmente tratándose de materias tan delicadas como la que se trata en esta comisión.
El debate acerca de qué se entiende por derechos humanos, su titularidad y quiénes son los sujetos capaces de violar los derechos humanos trasciende y prácticamente todas las materias que esta comisión trata, ya sea en los relativos proyectos de ley como en audiencias que se reciben. Punto 4. Se recibió una nota del fiscal nacional, quien señala no poder asistir a esta sesión por motivo de agenda previamente comprometida, pero considerada la importancia de la materia que se le consultó, ha dispuesto que participe en su representación la directora de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, doña Imay Ortiz, y la abogada de la misma unidad, doña Francisca Figueroa. También se recibió una nota del director general de la Policía de Investigaciones de Chile, quien también excusa no poder participar en esta sesión por razones de servicio. Sin embargo, ha dispuesto que en su representación participe el subdirector de Investigación Policial y Criminalística, prefecto general Lautaro Arias Berrocal, en compañía de la jefa nacional de delitos contra las personas, prefecta inspectora Marisela Gárate Vergara, y el jefe de la unidad jurídica, prefecto Francisco Velilla Godoy. También se recibió un oficio del secretario general, el cual comunica que en la Comisión de Derechos Humanos, la diputada Mercedes Bulnes, aquí presente, reemplazará en forma permanente a la diputada Javiera Morales Alvarado. Finalmente, se recibió una nota de la diputada Gloria Navellán, quien solicita por segunda vez se haga uso correcto del reglamento de esta honorable corporación, toda vez que se ha impedido hacer uso de la palabra cuando ella lo ha solicitado, estando conectada en forma de actividad telemática. Esa es toda la cuenta, señora presidenta. Muchas gracias, secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Diputada. Sí. Solo quiero prevenir, señora presidenta, respecto de algo que tiene que ver con la solicitud que hace el diputado Kaiser y otros y otras en relación a invitar académicos, etcétera, que me parece muy bien, por cierto, pero lo que me parece extraño es que nosotros pudiéramos construir una definición de derechos humanos porque esta está claramente establecida, digamos, en los tratados internacionales, incluso en la jurisprudencia, digamos, internacional respecto de lo que es la violación a los derechos humanos, incluso con sus excepciones, y por lo tanto escuchar de todas maneras, pero hay opiniones sobre otras materias, no hay opiniones sobre lo que son los derechos humanos. Diputado. Presidenta, sobre la cuenta, he reiterado la solicitud de los funcionarios de la Universidad de Talca. Veo también que viene con el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales. Considero que esta comisión, como ya es segunda vez, hay una segunda solicitud también de la Universidad de Santiago, de poder recibir a estas dos instituciones que han pedido audiencia con esta comisión. Por mi parte no habría inconveniente. Y también, bueno, ratificar la solicitud que hemos hecho de escuchar a académicos, profesionales. Yo no sé, claro, como dice la diputada, no tiene que ver con construir una concepción, pero sí escuchar distintas posiciones respecto a un tema que es súper trascendente. Así que, por mi parte, presidenta, adhiero a esa solicitud y también consultar la posibilidad de recibir a estas dos agrupaciones que están haciendo solicitud a nuestra comisión. Diputado Kaiser. Tratando de responder a la inquietud de la honorable colega, los derechos humanos se mantienen en evolución desde 1945, es decir, que nosotros nos vemos confrontados no solamente a la situación actual del tema de los derechos humanos, sino que también a la evolución de los mismos. Entonces nosotros tenemos que saber, a mí me parece interesante, el recoger no solamente el statu quo que tenemos en este momento, sino que también la evolución que se está dando, no solamente a través de tratados internacionales ya cerrados, sino que también en la academia a nivel internacional y en otros procesos. Es por eso que estaba planteando este punto. Creo que es para poder legislar mejor y no entrar después en conflicto con estos temas. El segundo punto que quería proponer, señora presidenta, disculpe, si así lo permite, es el siguiente, que nosotros demos un plazo prudencial de 2 semanas, usted ya lo planteó, estimado colega, para que las organizaciones civiles o profesionales, etcétera, tengan tiempo para enviar para contactarnos y para
mandar su solicitud de ser escuchados. Diputada Bulnes y después diputada Navellán. Exclusivamente complementar lo dicho por doña Lorena Fis, que es una experta conocida en materia de derechos humanos, de que no solamente el concepto ha sido construido a través de los organismos internacionales, de los tratados internacionales suscritos por Chile y de la jurisprudencia internacional, sino además por la propia jurisprudencia nacional, existiendo sentencias verdaderamente notables en este aspecto, por lo que es un concepto que ya, independientemente de su evolución, que va a ser siempre para mejorar, hay una nutrida jurisprudencia y legislación nacional que define estas materias, tanto en cuanto a víctimas como en cuanto a que se entiende por victimario. Entonces, solamente complementar. Gracias, diputada. Diputada Navellán. Gracias, presidenta. Respecto de la cuenta, decir que es segunda vez que me pronuncio advirtiendo a la mesa que no se está cumpliendo con el aspecto reglamentario de que las personas que estamos conectadas por Zoom seamos escuchadas cuando levantamos la mano. Por lo tanto, vuelvo a insistir y a pedir que la mesa esté atenta a las personas que no podemos estar de manera presencial y que desgraciadamente esto ya no se puede volver a repetir, porque si no, sencillamente, de acuerdo al reglamento, voy a tener que pedir una moción de censura, cosa que no me gustaría hacer. Y respecto al tema que estaban hablando, y escuchando a la diputada Fríes y a la diputada que habló recién, creo que lo que abunda no daña, y tal como dice mi colega Kaiser, podrá haber mucha jurisprudencia respecto de muchas cosas, pero gracias a Dios a lo largo del tiempo las cosas van cambiando y hay cosas que se van incorporando y cosas que van saliendo. Y claramente lo que nosotros como comisión debemos definir para poder llevar adelante nuestro papel como corresponde es efectivamente si vamos a atender solamente los derechos humanos de algunos o los derechos humanos de todos. Y para poder respetar el atender los derechos humanos de todos, es importante que escuchemos a otras personas también. Muchas gracias, presidenta. Diputada Bulnes. Si usted me lo permite, quiero decirle a la colega diputada señora Navellán que tengo un apellido suficientemente conocido en nuestro país, como para que se acuerde que me llamo Bulnes, por favor. Por su intermedio, presidenta, disculpe. Me ha pedido la palabra, discúlpeme, pero solicitar la palabra y se la doy. Pido Diputado la palabra, Kaiser. Diputado Kaiser, después usted, diputada Navellán. Gracias. El siguiente punto que quería comentar era respecto de la tabla. Después se había acordado que no iba a haber una decisión unánime respecto de la tabla. Sin embargo, dicho esto, la tabla se fijó con un punto que no se alcanzó a ver la semana pasada. Ese es para dejarlo a un lado. Y la semana pasada estaba invitada, la pedí, ellos presentaron, hicieron una presentación en carpeta, ¿eso es correcto? ¿Es una consulta? No alcanzaron a exponer. Es por eso que... Diputado, solo para aclarar, la semana pasada solo alcanzó a exponer Amnistía Internacional y las intervenciones. verdad que se no... Sí, y este punto quedó pendiente para esta semana. Perfecto. De acuerdo, muchísimas gracias. Navellán, diputada Navellán. Gracias, presidenta. Solo por su intermedio pedirle disculpas a la señora Luz Bulnes, colega diputada, pero la verdad es que debe ser la edad. De repente se me olvidan los nombres. Disculpe. No importa. Diputadas, diputados, antes de pasar a puntos varios, quisiera señalar cuatro asuntos que se han expuesto acá. Primero, solicito informar que la próxima sesión vamos a invitar, tomando acuerdo
en relación a las solicitudes de audiencia de la Universidad de Talca y Universidad de Santiago de Chile. No son ellos, por favor. Hay un desglose ahí, pero que provienen de ahí. En relación a la carta enviada por 6 diputados de esta comisión, voy a resolver que la realicemos la próxima semana, después de las 2, porque son solo presentaciones, que hagan llegar al secretario, a la secretaría de esta comisión, las sugerencias de nombres de participar para resolver quiénes pueden ser invitados e invitadas. Entenderán que no puede ser abundante, y que como primera presentación esté la de la Biblioteca del Congreso, que es quien nos va a entregar el informe. Y lo último, señalar, diputada Navellán, que aquí hay un tema de conexión, diputada. Entonces, en oportunidades con el señor secretario tratamos de nunca dejar a nadie sin participar, pero entenderá que a veces cuando se corta la señal y que me han indicado desde la Cámara que la dificultad la tiene usted y no el Congreso, porque la dificultad no es de señal, no es del Congreso, es algo que podríamos resolver más fácilmente si usted pudiese estar presencialmente, porque si está telemáticamente, me parece que vamos a seguir teniendo esa dificultad en torno a su determinación de ¿qué palabra usó? Olvide. De censura a la presidencia. Está en todo su derecho, si así lo estima conveniente. Así que eso sería en relación a esto. Para puntos varios. Pido la palabra, punto de reglamento, señora presidenta. Punto de reglamento, diputada. Sí, la verdad es que yo no dije que la iba a censurar la mesa, ni mucho menos, sino que solamente dije que las veces que he estado conectada por vía remota ha sido por problemas ajenos a mi voluntad, y en general yo no he tenido ningún problema para escuchar y para ver todo lo que pasa en la sesión. Entonces, yo no he tenido problemas de conexión. Lo que me ha pasado es que cuando he pedido la palabra, ya sea levantando la manito aquí en el computador o en el celular o por viva voz, no se me ha escuchado. Entonces, la verdad que el problema de conexión no es mío. Por eso es que le pido mayor atención en lo futuro. Muchas gracias. ¿Reglamento? Diputado Kaiser. Señora presidenta, quiero dejar establecido que no hay acuerdo para que la decisión de quién es de invitado y no pase exclusivamente por la presidencia de la comisión. Diputado, ustedes han solicitado un punto especial en una comisión y han señalado que se propongan partícipes de esa reunión. Lo único que he señalado es que se hagan llegar a la Secretaría. Si son 15 o 20 las sugerencias, eso es eterno. Y ahí no tenga la menor duda que va a ser tan equitativo como quienes representamos que es eterno. Pero eso, no, déjeme terminar. Pero quien conduce la comisión soy yo. Y puedo resolverlo. Punto de reglamento, presidenta. Señora presidenta, en materia de quienes están invitados, me disculpará, pero nosotros también tenemos algo que decir en la materia. Y eso, sí, no solamente proponer, también podemos decidir aquí en la sala, supongo yo, quiénes pueden asistir y quiénes no. De otra manera, yo no pretendo de ninguna manera poner en duda su buen criterio, pero a mí me encantaría poder defender la presencia de ciertas personas que usted quizás considere son menos relevantes. Mire, voy a dar las siguientes tablas y palabras. Solicito que seamos breves, porque si no, no vamos a poder avanzar y tenemos un tema importante de personas invitadas. Voy a leer después el reglamento. Diputado, por favor. Señora presidenta, no solamente quería, si pudiera precisar, que me interesa mucho esta sesión especial de los derechos humanos, que va a venir la biblioteca, no sé si es esta sesión que viene o la otra, porque la otra. La que viene ahora el próximo. La próxima. Eso quería saber más. Gracias, señora. Diputado, lo hago entendiendo la urgencia que expresan los 6 diputados de tratar el tema. Me dispongo sin ninguna dificultad a que ese sea un buen camino.
porque lo que creo es que tenemos que intentar avanzar. Diputada Ñanco. Gracias, presidenta. No, quisiera pedir una moción de orden porque para hoy día había una tabla, hay personas que están esperando, no puede ser que en una segunda comisión vengan a exponer y no sea, y por tiempo porque hay trampas o diferencias por otros diputados que se expresan en esta sala, no les demos la oportunidad de que vengan a hablar del tema que se nos convoca. Eso, presidenta, muchas gracias. Diputada Navellán. Gracias, presidenta. Hace 2 sesiones atrás, y justamente para poder hacer un poco más expedita digamos, el resultado de esta comisión, sugerí que pudiéramos invitar a las personas a exponer los días jueves. Los días jueves tenemos toda la posibilidad por parte de la Cámara de citar a comisión en la mañana, en la tarde, en el horario que más nos acomode a todos, de modo tal de poder tener, ya que tenemos una lista larga de personas invitadas y probablemente va a crecer, que podamos efectivamente hacer nuestro trabajo legislativo de buena manera, aprovechando de citar a sesión los días jueves cuando sea necesario, presidenta. Muchas gracias. Diputada, le quiero señalar que su propuesta, mayoritariamente de quienes estamos acá, no unánime, es que el día jueves es distrital y por lo tanto no se acoge esa propuesta. Voy a señalar disculpe, presidenta, punto de reglamento, presidenta, disculpe. Ha llegado un comunicado hace 2 semanas atrás a todos los señores diputados diciendo que los días jueves, siempre y cuando no sea semana distrital, los días jueves existe la posibilidad de realizar sesiones de comisión, presidenta. Entonces, no entiendo si está equivocado el secretario de la Cámara o está equivocado usted. ¿Esto es por un simple si yo lo someto a votación? Muy bien, para intentar avanzar, voy a proponer votación de quienes están de acuerdo con la propuesta de la diputada Navellán. ¿Quiénes no respaldan la propuesta de la diputada Navellán de venir los días jueves? Ok. Diputadas, solo 2 diputados a favor, incluida la diputada Navellán, no se acuerda lo por ella señalada. Voy a avanzar en la tabla y en relación a la sesión especial, voy a establecer 2 criterios que me parecen importantes. Uno es que, en sentido de equilibrio, van a venir tantas y tantos invitadas o invitados como ustedes resuelvan, entendiendo que si son 5 van a tener más tiempo para exponer y que si son 15 podrían tener 2 minutos para intervenir, para que nadie sienta que no va a estar quien le parece importante. Primera determinación. Y lo segundo, que esta reunión va a ser la próxima semana después de la presencia de quienes han solicitado asistir a esta comisión, que son representantes de la Universidad de Talca y de la Universidad de Santiago de Chile. Antes de dar la palabra, diputado, voy a leer algunos temas que me parece importante aclarar. Lo primero que voy a señalar es que voy a leer lo que es una observancia a un punto de reglamento del cual cada una y cada uno de los que estamos acá tenemos que someternos, porque son las reglas del Parlamento. El artículo 209 señala que todo diputado o diputada tiene derecho a pedir la observancia del reglamento, para lo cual deberá citar el artículo o artículos cuya aplicación reclama o referirse a su contenido en forma explícita. Si el presidente o presidenta estima clara la cuestión reglamentaria, la resolverá inmediatamente y no cabrá por este motivo debate alguno, debiendo acatarse la resolución que adopte a la luz de la alegación hecha. Si el presidente no estima clara la cuestión reglamentaria, consultará a la comisión. El debate durará hasta 10 minutos, que se distribuirán por mitades entre los diputados que plantean la cuestión reglamentaria y los que la impugnan. La resolución de la comisión se aplicará sin discusión. Esto para que quede para todos y todas claro.
voy a señalar algo además. Como las funciones del presidenta, son llevar adelante esta reunión y darle curso al buen funcionamiento de esta reunión, y quiero señalar que a solicitud de varias y varios diputados de esta comisión en relación a asignar tiempos de intervención, porque ha sido solicitado transversalmente, vamos a entregar a la hora de intervenir en los distintos momentos, en puntos varios, 5 minutos, si les parece, y en los puntos de contenido en relación a nuestras invitadas e invitados, 7 minutos, y después un derecho a réplica de 3 minutos, para que podamos desarrollar esta sesión de manera ordenada y productiva. Tengo claro que eso lo puedo resolver yo, pero lo voy a llevar a votación de la comisión con el quórum de mayoría simple. ¿Están de acuerdo con asignar estos tiempos a las intervenciones para el buen desarrollo del funcionamiento de esta comisión? Por favor, las diputadas y diputados que estén de acuerdo, levanten la mano. Presidenta, yo quiero justificar. Con la palabra, le voy a dar la palabra inmediatamente, diputada Navellán, pero lo que pasa es que antes de votar, Presidenta, pero antes de votar necesito hacer una pregunta. Dígame. El punto es el siguiente. A mí me parece que 5 minutos estaría bien, pero creo que es algo que va a depender de cada sesión. No podemos dejar un tiempo predeterminado. Diputada, no señalé, dije, son 5 en hora de puntos varios y 7 de intervención. Votación, ¿quiénes están en contra de esta disposición? En contra, 1. Diputada Navellán, su votación. Estoy a favor, por eso que no he metido voz, porque estoy a favor. Está a favor, entonces solo con la voto en contra del diputado Kaiser se acuerdan los tiempos de funcionamiento de esta comisión. Diputado Kaiser, el último que le doy la palabra, porque creo que es tiempo de escuchar a nuestras invitadas e invitados. Sí, es que ¿quiere un punto varios, diputado? Pero no sé si estamos en varios. Sí, estamos en varios. Sí, diputado. ¿Es un punto varios, diputado? No, es respecto de un... ¿Es reglamento? Creo que es reglamento, no estoy 100% seguro. El tema es que usted dijo que los invitados que íbamos a tener para el tema de lo que habíamos solicitado eran para la próxima semana. Bueno, le solicitamos que fuera para 2 semanas más, si es posible, porque una semana es demasiado poco tiempo. Después de la distrital. Ningún problema. Muchas gracias. ¿Habría acuerdo? De acuerdo. Acordado. En semanas, diputada, acabamos de acordar. En 2 semanas, si viene la distrital, obviamente no puede ser en la distrital. Vamos en 2 sesiones más, para ser más precisa, vamos a desarrollar esta reunión. Con los criterios que señalé, que me parece que es lo más adecuado, los tiempos de intervención van a ser eso lo vamos a ver con el secretario, muy resguardado para que todos tengan la misma posibilidad y luego consultas en base a este último acuerdo que acabamos de tomar. Diputado, por favor, el punto varios. Muchas gracias, Presidenta. Presidenta, solamente señalar que el día de hoy se está desarrollando la Cumbre por la Paz en la Araucanía, con el lema Unidos por el Futuro de la Araucanía, donde participa, liderada esta mesa por el gobernador regional de la región de la Araucanía, 20 consejeros regionales, 32 alcaldes, además la delegada presidencial de la región. Asimismo, estaría invitado el ex ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, y la verdad que quería hacer la solicitud a la mesa de poder invitar al gobernador regional de la provincia de Arauco, don Luciano Rivas, de la región de la Araucanía, don Luciano Rivas, a fin de que él nos informe o nos comunique cuáles han sido los principales acuerdos que se habrían tomado en esta mesa, cuáles son las conclusiones del encuentro y las medidas que podríamos nosotros desde el Congreso aportar para contribuir en la paz de la región de la Araucanía, Presidenta. Se consigna lo solicitado y vamos a ver las listas de invitados que se han hecho en esta comisión, pero va a quedar registrado, diputado. Diputado Kaiser. Gracias. Quiero solicitar ahora en puntos varios un acuerdo de esta comisión para condenar las declaraciones del alcalde Jadue respecto del respaldo que él daría a las Fuerzas Armadas de Venezuela
que están reputadas y han sido acusadas por distintas organizaciones internacionales por violar los derechos humanos. Muchas gracias. Diputado, exactamente qué se refiere. ¿Es un oficio? ¿Es una nota? ¿Es una condena es una resolución de la comisión condenando? ¿Dirigido a quién? Dirigido al alcalde Jadwe. Ya, eso entonces es un oficio al alcalde Jadwe, manifestando el malestar de la comisión respecto de los dichos que él habría tenido. Exactamente, de su respaldo a las Fuerzas Armadas de Venezuela. Ya, eso habría que someterlo a votación, presidente. ¿Quién diputada Ana Bellán, voy a votar lo que señaló el diputado Kaiser y le doy la palabra inmediatamente. ¿Quiénes están de acuerdo con la propuesta del diputado Kaiser? De acuerdo. Voy a votar. Solo preguntar, ¿es para que se condene lo que dijo respecto? Votación por lo señalado por el diputado Kaiser. A favor. A favor. 5. ¿Quiénes están en contra de lo señalado por el diputado Kaiser? 1, 2, 3, 4. 4. ¿Quiénes se abstienen? ¿Cómo se resuelven las abstenciones, secretario? Tengo que hacer votación nominal. Podríamos plantearlo de otra forma, de tal modo de que sea menos individualizado en el alcalde Jadwe y sea más en torno a la situación, porque como comentaba anteriormente en la sesión anterior, yo estoy de acuerdo en que cuando agentes del Estado perpetran violaciones a los derechos humanos o crímenes contra ciudadanos, cualquiera sea el país, tenemos que denunciarlo. Pero me parece un poco individualizante condenar exclusivamente al alcalde Jadwe. Quizás podríamos oficiar al alcalde Jadwe para informarle la posición de la Comisión de Derechos Humanos en vista de que las Fuerzas Armadas de Venezuela sí, a nuestro ojo, están cometiendo violación de los derechos humanos. Así podemos generar un consenso y sacar algo al limpio, me refiero yo. Diputada Ana Bellán, ¿va a hablar sobre el tema? Sí, presidenta, sobre el tema de las votaciones, porque la verdad es que para uno que no está físicamente... No, diputada, le doy la palabra después por la votación porque estamos resolviendo este tema. Disculpe, sí, que a la distancia me cuesta coordinar con usted. Le voy a dar la palabra después sobre las votaciones porque tenemos que zanjar este tema primero, diputada, disculpe. Espero que sea antes de votar. ¿Se fue considerada su votación, diputado? Diputado, esto es en razón de la acción de una autoridad chilena que en el extranjero va donde un régimen que es reconocido internacionalmente como violador de derechos humanos a darle respaldo a la fuerza que está violando los derechos humanos en ese país. Entonces, si usted me dice individualizar, evidentemente que hay que individualizar en este caso porque es la acción de un individuo que está en este caso, creo yo, más allá de lo que es tolerable desde el punto de vista de la defensa de los derechos humanos. Gracias. Diputado. Hay que tomar en cuenta también que el presidente Boric, él ya ha condenado explícitamente, y hoy día en la mañana votamos ¿cierto? Tengo entendido, votamos algo parecido, y sobre todo que la Cancillería, tengo entendido, la Canciller dijo que esos han dicho del alcalde, que es una autoridad, el gobierno se hizo a un lado. Yo creo que en ese sentido nosotros como comisión también deberíamos apoyar y hacer algún texto, y en ese sentido apoyo lo que dice. El gobierno está, yo diría que de alguna manera, a favor de lo que se está diciendo. Quizás con otras palabras. Fríes y después me voy a dar la palabra a mí.
Por eso le preguntaba, señora presidenta, al honorable diputado Kaiser, si esos eran los términos de la pregunta, porque me parece poco específica. Yo estoy de acuerdo con usted en que en Venezuela se violan los derechos humanos, pero si la única referencia es contradecir o repudiar lo que dice el alcalde Jadwe en función de lo que dijo de las Fuerzas Armadas, a mí no me dice nada. Por lo tanto, si hubiera una redacción más específica que dé cuenta, por ejemplo, de que la alta comisionada en materia de derechos humanos ha señalado, lo ha dicho el presidente Boric, lo ha dicho la ministra de Relaciones Exteriores, que efectivamente hay, ¿no es cierto?, violación, incluso se ha dicho sistemática de los derechos humanos en Venezuela, yo no estaría en contra, pero así tan amplio. Me sumo a lo que dice la diputada, me interpreta completamente. Voy a medir la palabra a mí. Sí. Voy a expresar que yo no estoy para nada de acuerdo con esta propuesta. A mí me parece que después de la experiencia vivida por 17 años de dictadura cívico-militar, la intervención de Estados Unidos, lo que significó ese golpe de Estado y la agresión contra los pueblos, me parece que invisibilizar esas situaciones en un contexto de agresión permanente contra un país que podemos estar o no de acuerdo, yo no lo comparto porque después, 25 años después, resulta que nos enteramos cuando se desclasifican los archivos de la CIA, cómo se planificó y desestabilizó un gobierno que podemos no estar todos de acuerdo aquí, cómo se desestabilizó un gobierno para dar un golpe de Estado. Esas situaciones me parecen de extrema gravedad. Lo voy a expresar acá porque es el espacio, quiero decir que voy a concurrir en cualquiera de las nomenclaturas en que se haga la redacción, no voy a estar de acuerdo, porque me parece que son visiones que solo tienen un sesgo y que no tienen tras ello la preocupación sobre la situación real de violación sistemática de los derechos humanos. Pero si la mayoría lo acuerda, lo voy a llevar a votación porque podemos estar 5 horas discutiéndolo y no nos va a permitir avanzar. Lo voy a someter a votación. Si usted me permite, diputado, si se acoge la solicitud de la diputada Fries con una redacción distinta, lo que no tengo muy claro a quién se le va a enviar, me gustaría que fuera más preciso. No, porque entiendo que el alcalde lo que se lo solicita es que no sea para el alcalde Jadwe, para eso no hay mayoría. Al alcalde, pero con más contenido, eso es lo que yo entendí. Miren, yo voy a proponer que venga una propuesta de redacción para la próxima reunión, porque si no estamos avanzando y no logramos que nuestros invitados e invitadas puedan estar presentes. Pero como el diputado pide siempre que no tenga un sesgo, pido que al inicio de la próxima sesión, en puntos varios, traiga la propuesta clara y se vota para resolverlo. Perfecto, señora presidenta. Muchas gracias. Estoy pidiendo la palabra, presidenta. Pero sí le voy a dar la palabra, diputada. Déjeme terminar con el diputado y le doy la palabra inmediatamente. Por el tiempo, yo creo que debiera hacerse porque el punto es ahora o lo más luego, es mi opinión, porque en el fondo pierde la fuerza, ¿cierto? Si se hace en una semana, 10 días más. Y solamente una sola cosa, estimada presidenta, y lo digo, estimada, y lo digo de corazón, ¿ah? Estimada presidenta, no lo digo con la forma irónica ni mucho menos. Estimada presidenta, creo que los derechos humanos, y yo entiendo lo que usted que planteó, pero los derechos humanos dan lo mismo el tiempo que haya sido la CIA, etcétera. Si los derechos humanos se están conculcando ahora en Venezuela, evidentemente son pérdidas de la dignidad humana también, da lo mismo el tiempo, las circunstancias, etcétera. No tiene ninguna, ¿cómo se llama?, explicación única. Así que si nos vamos a poner de acuerdo los derechos humanos, que sea en todo momento, en cualquier lugar del mundo, etcétera. Y ahí funcionamos todos. Entonces hablamos de dictadura. De todo. No tengo ningún problema, señora. Yo hablo de la dictadura, perdone que lo diga, yo soy de derecha, hablo de la dictadura, hablo del dictador, no hay problema. Y usted me escucha siempre, yo no escondo eso. Entonces espero que acá podamos avanzar en temas respecto a nuestro país, de impunidad, que podamos avanzar en esta comisión, si es el espíritu de todo. Acá, por lo menos, porque podemos hablar de Venezuela, podemos hablar de muchas cosas, allá no tenemos injerencia. Ya expresé lo que yo dije, pero le tomo la palabra, diputado. Se la tomo, y a usted también, diputado. Hablemos del nunca más en Chile. Eso. Diputada Ana Bellán. Presidenta,
le quiero decir lo siguiente y se lo quiero decir con la mejor de las intenciones y en la mejor buena onda. Pero la verdad es que si usted está presidiendo una comisión donde vemos personas de distintos pensamientos políticos y donde usted va a estar permanentemente, de alguna forma, tratando de influir por su problema de cómo usted piensa el tema de los derechos humanos y va a seguir insistiendo en que para que nosotros tomemos decisiones de cosas actuales tenemos que retrotraernos 50 años en la historia, la verdad que yo veo que esto no va a avanzar para ninguna parte, Presidenta. Mi sugerencia es que se tome la decisión ahora por votación respecto de presentar esta queja al alcalde Jadwe por su actuar. Él es una autoridad del país y él no, nosotros como comisión no podemos permitir que este señor esté en otro país extranjero avalando situaciones de violación a los derechos humanos. Y en segundo lugar, por su intermedio, presidente, pedir al secretario que tenga la gentileza, dado que no todos estamos de manera presencial, de tomar los votos uno a uno, porque a mí me es imposible saber quién está votando cómo, ni menos aún saber el resultado de la votación si no se dice a viva voz. Le pido, por su intermedio, presidenta, al secretario, que tome la votación uno a uno a los parlamentarios y que al final dé el resultado total. Y que por favor las votaciones de lo que sea que votemos acá queden consignadas en el acta con nombre y apellido. Muchas gracias. Diputado Kaiser. Disculpe, señora presidenta. Sí, lo tengo 100% claro. Lo que quería plantear es únicamente, efectivamente, tenemos aquí entre manos algo que es relativamente sencillo, creo yo. Si nosotros reconocemos la actuación de la expresidenta Bachelet respecto de Venezuela, los informes que ha hecho la ONU, si nosotros reconocemos la labor de las organizaciones de derechos humanos en Venezuela y reconocemos también el valor de la vida humana y de los derechos humanos en todo lugar y en todo momento, debemos condenar las declaraciones del alcalde Jadwe, quien fuere a Venezuela a prestarle respaldo a una organización que ha sido imputada de innumerables violaciones de derechos humanos, entre otras 18.000 ejecuciones extrajudiciales al año. 18.000. Yo solicito entonces por este medio y ante esta mesa el acuerdo o la votación, en este caso, la votación respecto de representarle a Daniel Jadwe el descontento de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de Chile respecto de su actuación en Venezuela. Diputado, hubo una sugerencia, porque hay diputados y diputadas de esta comisión que el tenor de lo que usted señala no lo comparte. Como usted insiste en lo mismo, votemos para que podamos avanzar. Creo que es lo mejor. Ya. Pero, Presidenta, aquí cambió las palabras y dijo descontento en vez de condenar, para que seamos bien precisos, por favor. Le doy la palabra al secretario. Diputado, redacte un texto para eso someterlo a consideración de la comisión, porque si no ahora nosotros votamos, estamos votando una idea sin contenido. Entonces, el contenido, tiene que haber un texto que se someta o se socialice con los parlamentarios para que ellos digan si lo apoyamos o no lo apoyamos, y si resulta la mayoría, listo, se despache y ya está. Diputado, le sugiero que lo envíe a la comisión para que sea enviado a cada uno de nosotros y expresamos ahí nuestra voluntad de sumarnos o no. Perfecto, me parece, para señora no presidenta. continuar. De acuerdo. Para el próximo martes. No, si quiere lo envía esta semana. Y entonces lo votamos la próxima sesión. Bueno, si usted quiere, no hay problema. Sí, ya. Vamos a continuar con el punto de tabla que se me perdió. Aquí está. La orden del día, diputadas, diputados, esta sesión tiene por objeto conocer las dificultades investigativas en las causas penales relacionadas a las víctimas de violaciones de derechos humanos durante el estallido social en Chile 2019-2020. Para este propósito se acordó invitar al director general de investigaciones, Sergio Muñoz Yáñez, al fiscal nacional, don Jorge Abbott Charm, y a la abogada defensora de derechos humanos, Karina Fernández,
quiero señalar que se han justificado el director el señor fiscal nacional y también el director general de Gendarmería, de la PDI, perdón, y por lo tanto vamos a dar la palabra primero a quien representa a la Fiscalía Nacional. Tiene la palabra, por favor, quien representa a la Fiscalía Nacional, al fiscal nacional. Ortiz. Señora Imay Ortiz, ¿está presente acompañándonos? Sea muy bienvenida. No le vemos su imagen, pero... Sí, ahí está. Muchas gracias, Imay. Bienvenida sea a la Comisión de Derechos Humanos. No está, parece. No, sí, estoy mirando, está oscuro. Sí, ahí está, pero no sabemos si está. Vamos a avanzar. Imay está. Estábamos con habla Francisca Figueroa, abogada de la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público. Tuvimos un inconveniente hace un par de minutos con un corte de luz. Posiblemente Imay todavía está revisando su computador. Sugiero si podemos esperar un momento o dar curso a otras personas que van a intervenir por lo pronto. Vamos a avanzar entonces con la intervención del subdirector de investigaciones, el general Lautaro Arias. ¿Está? Muy buenas tardes. Muchas gracias, Presidenta, y a los honorables diputados presentes. Como bien se dice, en representación de nuestro director que anda en la macro zona norte, en cometido funcionario, me voy a excusar de dar la presentación yo porque tuve una intervención quirúrgica y me prohibieron hablar mucho por un par de horas, así que la prefecta inspectora Maricela Gárate, que es la jefa nacional de la jefatura de delitos contra las personas, va a dar a conocer nuestra presentación. Maricela. ¿Le puedo, subdirector? No, pero es que él no va a hablar. Disculpe la interrupción, continúe, por favor. Buenas tardes, señora presidenta y señores honorables diputados y diputadas. Primero quiero comentar sobre la historia respecto de los derechos humanos y el trabajo que se ha desarrollado por la Policía de Investigaciones en estos ya 88 años en la institución, con 30 años investigando los delitos por violaciones a los derechos humanos. Esto se inicia ya respecto al periodo comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, y que, como ustedes ya conocen, ¿cierto?, este informe se da a conocer por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, que es el informe RECO, momento en los que los tribunales encomendaron la labor investigativa en esta materia a la Policía de Investigación de Chile. En ese contexto, nuestro alto mando crea un equipo especial para investigar estos delitos y poder esclarecer y avanzar en el desarrollo de la investigación. Estos procesos internos en lo que es la investigación propiamente tal del delito, con la complejidad que ello lleva, al pasar, a medida que iba pasando el tiempo, se fueron creando otras unidades que tenían que ver y que eran parte de los grupos con una denominación distinta, como es la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos y posteriormente la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos, actualmente, que es aquella que investiga todos los delitos contemplados en esta materia. Hay que destacar que, primero, como misión fundamental que tiene la Policía de Investigaciones, que está aquí a investigar los delitos, esto conforme a las instrucciones que al respecto dicta el Ministerio Público, sin perjuicio, por supuesto, de otras actuaciones que se puedan realizar conforme a la ley. Cabe precisar que dentro de las estrategias que tiene la institución, encontramos como uno de los pilares fundamentales la ética, probidad, los derechos humanos como valores transversales inexcusables. Esto dentro de los principios que tenemos como son la transparencia, la responsabilidad y acá, ¿cierto?, con un funcionamiento íntegro respecto de las labores que desarrollan nuestros policías
y también de acercamiento permanente con la comunidad. Las investigaciones que se han desarrollado en el tiempo por esta PDI han permitido ya procesar a integrantes de Fuerzas Armadas, de orden de seguridad, de gendarmería, de otros civiles, ¿cierto? Esta función, dentro de la cual también hay funcionarios de la Policía de Investigación en Chile, que se ha desarrollado con objetividad, transparencia y conforme al derecho nacional e internacional. En la labor investigativa que se desarrolla y por la cantidad, ¿cierto?, de oficiales que cumplen esta función, existe un ámbito de capacitación permanente que se desarrolla a nivel de los entes educativos, como son nuestra Academia Superior de Estudios Policiales, el Centro de Capacitación Profesional, la Escuela de Investigaciones Policiales, considerando que desde hace ya 18 años, dentro de la malla curricular de la Escuela de Investigación que se prepara a los policías que van a salir a trabajar, a cumplir nuestra labor como oficiales investigadores profesionales, se encuentra también las asignaturas desarrolladas en relación a materia de derecho humano como fundamento axiológico, comunicación, la asignatura propiamente tal de derecho humano, entre otras, la que también se encuentra en la Academia Superior de Estudios Policiales. Cabe precisar que dentro de toda esta capacitación que se desarrolla también a nivel nacional existe, a través también de algunas coordinaciones con otros estamentos externos a la institución, como es el otro organismo, ¿cierto?, como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, se realizan cursos para poder potenciar aún más la labor investigativa que se está desarrollando y que permiten, por supuesto, conocer e ir ampliando el campo sobre dicha materia y conocer también otros aspectos desde una distinta mirada. Aquí hablamos de cursos, ¿cierto?, de programas, de diplomados, que son súper importantes, que se han desarrollado en el tiempo y que permanecen constantemente en nuestros procesos educativos de formación, en el ámbito también científico, técnico y además investigativo profesional. Sobre la materia por la cual se plantea, sobre aquellas dificultades que ha presentado la Policía de Investigaciones de Chile en lo que es la investigación en el ámbito del estallido social, primero podemos decir que las investigaciones son complejas. Son investigaciones, ¿cierto?, que requieren una mayor expertise científico-técnica de distinta naturaleza. Acá necesitamos de registros audiovisuales. Se tienen que confeccionar cambios fotográficos, se requiere de una búsqueda de un empadronamiento, ¿cierto?, de testigos que nos permita reunir medios de pruebas, de evidencias tal que en definitiva podamos, ¿cierto?, concluir de manera positiva los resultados, y esto por supuesto siempre dentro de los más altos estándares de calidad, que es la labor que desarrollamos de manera eficiente. Desde el 18 de octubre del año 2019, aumentaron considerablemente las investigaciones en esta materia de delitos contra los derechos humanos, con un alto porcentaje de órdenes de investigar e instrucciones particulares que quiero comentarlo, porque hay un número, ¿cierto?, a la fecha de 18.099 órdenes que se recibieron. Yo estoy hablando acá de órdenes, ya sea órdenes de investigar, instrucciones particulares, no de casos ni de víctimas. Quiero aclarar bien ese punto. Y lo que, por supuesto, conlleva a tener un mayor trabajo, y para poder mejorar y poder tener un resultado más efectivo, se realizaron distintas alianzas estratégicas también con el Ministerio Público. Pero de igual manera, todo este proceso, ¿cierto?, de aumento en las órdenes que se debieron trabajar y que todavía, ¿cierto?, se están ejecutando, hubo que reforzar con personal para poder cumplir con esa labor, tanto en la región metropolitana como en las regiones policiales, para lo cual se conformaron equipos de trabajo, ya sea de manera exclusiva como también preferente, y a su vez también esto de acuerdo, por supuesto, a la realidad situacional, con las coordinaciones que se desarrollaron también con el Ministerio Público,
donde también los requerimientos fueron ejecutados en relación a investigación preferente con equipos preferentes en lo particular, para así de esta manera dar una mayor fluidez a la realización y la materialización de las diligencias investigativas. ¿Cuál es también otra de las complejidades que lleva este tipo de investigaciones? Es que son investigaciones prolongadas en el tiempo. Y eso en base, ¿cierto?, primero a la complejidad, a todos los antecedentes que se requieren para poder desarrollar las investigaciones, lo cual hace que esto sea un poco más prolongado porque se requieren de muchos antecedentes, se requieren de evidencias, de material, ¿cierto?, audiovisual y otros que son necesarios para poder establecer la responsabilidad correspondiente. Por otra parte, también una de la situación que trajo algunos inconvenientes en las investigaciones fue la pandemia. ¿Y la pandemia en qué sentido? Bueno, obviamente las víctimas en la situación que nos encontrábamos no concurrían a entregar sus testimonios. Esto también fue alargándose un poco en el tiempo. Tuvimos algunas dificultades porque tanto víctimas, denunciantes, testigos no aportaban sus antecedentes para poder continuar con la investigación. Por esta razón, también y en coordinación con el Ministerio Público, se permitió que las declaraciones pudieran ser entregadas a través de medios tecnológicos. Aquí ya estamos hablando, ¿cierto?, también vía Zoom u otros medios, y poder avanzar en estos procesos investigativos. Cabe precisar, además, que una de las importantes materias o importantes evidencias que necesitamos para lo que es las investigaciones propiamente tal son los registros audiovisuales. Y aquí, obviamente, que la complejidad, en el sentido, ¿cierto?, de que se pudieran entrevistar tanto a las víctimas como denunciantes y testigos, era poder establecer fehacientemente el lugar de los hechos y poder rescatar a través, ¿cierto?, de las cámaras que puedan existir en el lugar, a través de la unidad operativa de control de tránsito, los videos sobre los hechos. Y eso para nosotros también era súper importante para poder continuar con la investigación. Y ahí en ocasiones también se nos presentaron algunos inconvenientes. ¿Por qué? Primero, por lo que acabo de señalar, ¿cierto?, por la demora en poder realizar la entrevista, por la demora en realizar las denuncias, que eso también es importante, considerando que estos medios audiovisuales permanecen una cierta cantidad de tiempo en los cuales se puede rescatar la información y después de eso ya no tenemos acceso a ella porque ya han sido eliminadas de los sistemas. Señora Presidenta. Muchas gracias. ¿Estará ya lista la exposición? Adelante, representante de la Fiscalía, Presidenta, la señora Imay Ortiz. Presidenta, Diputada, vamos a aplicar el criterio de la última vez, que vamos a escuchar las exposiciones y vamos a hacer una ronda de preguntas. Sí, pero Presidenta, escuche por favor. Dada la hora, no sé si vamos a alcanzar a escuchar las dos exposiciones y además en la ronda de preguntas, porque siendo prácticamente 4:45, me temo que el tiempo va a ser corto. Hay una opinión generalizada que alcanzamos, diputada. Muchas gracias por su intervención. Señora Imay. Creo que son las 4:05, voy a tratar de ser de todas maneras lo más concisa posible. Así que, bueno, muchísimas gracias primero por invitarnos. Yo recién los veía y escuchaba, pero no parece que ustedes no me veían a mí, así que bueno, me vine a la oficina de Francisca. Quisiera dividir y ahí tenía en mi computador la exposición, pero la tengo acá en la cabeza, así que voy a tratar creo tenerla en la cabeza. Quiero dividir mi exposición como en 3 o 4 ámbitos. Primero, las dificultades que tuvimos con acceder a las víctimas por la naturaleza de este tipo de hechos, el registro de los casos, luego la investigación, y luego la necesidad de especialidad y formación que requieren este tipo de investigación por la complejidad. Lo primero y la mayor dificultad que tuvimos al inicio de estos hechos, desde el mismo día 18 de octubre, es que naturalmente fue su masividad. Esto era algo, bueno, que como se ha dicho por muchas personas, era algo respecto del cual no teníamos
para algo así tan masivo, ni la experiencia ni tampoco la expectativa de que algo así ocurriera. Solo les quiero decir que en un primer recuento, porque después subió, entre las causas por delitos constitutivos de violencia policial o derecho humano, nosotros en este sentido, más allá del término o las conclusiones que pueda llegar la comisión, nosotros nos regimos por el principio de legalidad, y los delitos que son constitutivos de violaciones a los derechos humanos son los delitos de tortura, apremio ilegítimo y vejaciones injustas, y esos solo pueden ser cometidos por agentes del Estado, por funcionarios públicos y en determinadas circunstancias por particulares, pero muy específicas. Estos delitos era un promedio de 2.000 causas al año. Sin embargo, en el periodo comprendido entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de marzo del 2020, tuvimos un primer registro de casos de alrededor de 8.600, 8.700 causas, que después en una revisión no de casos, sino que al traspasarlo a un base de datos llegó a 10.500, 10.000 algo. Todos los números los tuve que dejar en mi computador exactamente, pero esos son los rangos y le voy a explicar un poco por qué la variación. O sea, la primera dificultad fue la masividad, y que naturalmente lo que ocurre cuando las personas son víctimas de un delito, el lugar natural donde recurren es a la policía, y especialmente a Carabineros, que está efectivamente en todos los lugares de Chile. Sin embargo, al ser los denunciados en su mayoría miembros de la policía de Carabineros, claramente se produjo un corte, el vínculo con las víctimas estaba cortado. Y por lo tanto, el ingreso que es normal de las personas que sufren un delito, en este caso tuvimos que rehacer esos vínculos. Y ahí, como en todo este aspecto y estas dificultades que le estoy señalando, la sociedad civil organizada a través de las clínicas de la universidad en distintas regiones del país, como de la sociedad civil, las organizaciones de derechos humanos, fueron fundamentales, pero también equipos que se formaron en la Fiscalía Nacional. Hubo un equipo liderado por la División de Víctimas, habían algunos integrantes de nuestra unidad también que se sumaron, otros integrantes en paralelo, otras fiscalías, y se constituyeron fiscales en las comisarías, en los centros de salud para tomar las denuncias, pero básicamente lo que vimos los primeros días es que muchas denuncias se estaban haciendo en los controles de detención de las personas que pasaban detenidas por delitos comunes con ocasión de los desórdenes que se estaban produciendo por distintos delitos. Y por lo tanto aquí llegamos a un acuerdo muy coordinados con la Defensoría Penal Pública, y se elaboró una ficha de manera tal que en las audiencias, cuando las personas pasaran a control de detención como imputadas, inmediatamente se les recibiera la denuncia por víctimas también de delitos constitutivos de violencia policial, es decir, constitutivos de delitos que a su vez constituyen violación a los derechos humanos. Y esa fue una coordinación muy rápida que hicimos con la Defensoría. Ahora, otra dificultad que teníamos es que en general nuestro sistema de registro de casos no distingue contexto, por eso en general había muchos problemas con las cifras. Es decir, nosotros no podíamos distinguir con... no sé si me refería a la diferencia, no eran 2.000 al año, parece que sí que lo dije, pero no podíamos tener, cuando un apremio, por ejemplo, sucedía el mismo 20 de octubre, pero en el contexto de una detención por violencia intrafamiliar, que un apremio legítimo que ocurría en el contexto de las manifestaciones. Y por lo tanto, tuvimos que hacer un registro de casos, que lo hicimos nosotros con los profesionales de la unidad, que no somos estadísticos, la mayoría somos abogados y abogadas, también, bueno, hay un asistente social y psicóloga, pero casi toda la unidad se destinó a revisar denuncia tras denuncia para ver el contexto y también algunos fenómenos que se estaban denunciando, pero no constituyen delito con ese nombre, por ejemplo, los desnudamientos. No hay un tipo penal que diga desnudamiento, ¿no? Sino que teníamos que enmarcarlo en alguno de los delitos de apremio ilegítimo, dependiendo, digamos, o a tortura o vejación injusta, dependiendo en el contexto cómo hubiese ocurrido, ¿no? También teníamos, por ejemplo, no existe, se comienza a ver muy desde el comienzo muchas lesiones en el tercio superior, y especialmente denuncia daño ocular y denuncias en general de la escopeta antidisturbios. En un primer tiempo fueron escopetas balines, y posteriormente, cuando se prohíben los balines, comienzan a aumentar las lesiones por bombas lacrimógenas al cuerpo.
Pero eso, si nosotros apretábamos el sistema de registro de datos, apretábamos lesiones, no aparecía esa particularidad. Y por eso fue muy importante levantar caso por caso para graficar el fenómeno, lo que estaba ocurriendo. Y cuánto afectaban a niños, niñas y adolescentes, cuántas mujeres, cuántos de estos casos tenían algún tipo de connotación sexual, etcétera, ¿no? Entonces, en eso nos abocamos el primer tiempo. Una segunda dificultad tiene que ver con el tipo de investigación. Obviamente, aquí hay una dificultad porque quienes son los investigados son la policía y en algunos casos durante el primer periodo también miembros del ejército o en su caso de la Armada en las zonas de las ciudades, digamos, donde está la Marina a cargo, se le entregó el control del orden público en el ejército. Y por lo tanto, quienes investigan ahora eran los investigados. Y por lo tanto, eso tenía una dificultad adicional, la investigación. Y luego, bueno, vino la pandemia, efectivamente hay una dificultad de la Fiscalía, de los tribunales, también nos impactó, y también tuvimos que ir avanzando en los casos, también cómo entender una aplicación de estos tipos penales en este contexto de control del orden público, ¿no? Ahí la jurisprudencia internacional que se ha citado realmente ha sido muy importante, especialmente el caso Atenco de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el caso de la Corte Interamericana, que es de diciembre del 2018, que nos da luces de qué se espera como Estado de Chile, qué se espera de nosotros respecto de impedir la impunidad en estos casos y también de cómo hacemos aplicables estos tipos penales, tal vez pensado para un contexto más en privado, ¿no? Más privación de libertad dentro de las cárceles, dentro de las comisarías, de un retén policial, de un carro policial, pero que ocurren en el contexto de un uso excesivo de la fuerza en el control del orden público en manifestaciones sociales. Y ahí también yo creo que la labor, también hemos aprendido mucho de las organizaciones de derechos humanos, de los querellantes, y también hemos mantenido un contacto permanente y hemos recibido las críticas, muchas veces han sido muy críticos, pero hemos tratado de aprender de esa crítica, más que defendernos, digamos, sino que aprender de ella, de las organizaciones tanto nacionales como internacionales de derechos humanos, y ahí yo creo que ha sido súper importante que muchas han sido críticas, pero también nos han prestado apoyo, como por ejemplo la ACNUD, como Amnistía, que nos hizo un informe, nos ayudó con un informe en derecho sobre responsabilidad de mando. También acá está Karina Fernández, la Clínica Jurídica de la Universidad de Chile, con otras organizaciones que también desde la crítica constructiva también nos han permitido poder ir incorporando también conocimiento y un abordaje distinto. Por último, les quiero señalar dos cosas, estoy tratando de ser súper sintética, a lo mejor después con las preguntas de los diputados y diputadas también puedo ahondar un poco más en la respuesta. A partir del año pasado, ante el fiscal nacional, ante la crítica también del escaso y lento avance. Ahora, si nosotros lo analizamos como desde un punto de vista objetivo, considerando que había pandemia y lo que se demoran las causas, tal vez los plazos la tramitación no era tan lenta. Sin embargo, entendemos que para las víctimas cualquier plazo es insuficiente. Todo es lento, necesitan una respuesta inmediata. Entonces, por lo tanto, sabemos que no nos podemos excusar como una respuesta objetiva y como lo que se demora en promedio otro tipo de causa también compleja. Y el fiscal nacional el año pasado impuso como meta a los fiscales, bueno, nos dio dos misiones. Una, actualizar los criterios de actuación en materia de estos delitos, delitos constitutivos de violación a los derechos humanos, y también se impuso como meta a los fiscales regionales. Bueno, como ustedes bien saben, el fiscal nacional no puede impartir instrucciones particulares, pero puede dictar criterios de actuación y también ver que esos criterios se cumplan. Entonces, en función de la meta que se estableció a los fiscales nacionales, porque se vio que en muchas de estas causas no se estaba cumpliendo con los criterios de actuación o no se estaba cumpliendo con determinadas cosas puntuales, como era la citación de las víctimas, la solicitud del protocolo de Estambul, etcétera, y se hizo una revisión de todas las causas y también se dispuso que las fiscalías regionales centralizaran la investigación de estas causas con equipos especializados y con formación especializada. Y aquellos que no las tuvieran, se hizo también una formación o
un ciclo de capacitación especialmente para los fiscales que tramitaran estas causas, y se dictaron lineamientos de investigación donde ascender a la responsabilidad de mando en las distintas situaciones, no solo la búsqueda de autores materiales, también se puso dentro de los indicadores con los que debían mirarse y hacer esta nueva revisión de las causas. También se dispuso que los sistemas SACFI, que fueron creados en el 2016, tal vez para un tipo distinto de delito, que son los sistemas de análisis y focos investigativos, que tienen técnicas especiales, tienen analistas criminalísticos, fueron también dispuestos las regiones para investigar este tipo de delitos. Y eso es lo que terminó ahora. Hay un informe final de esta causa, aumentó muchísimo la declaración de las víctimas. Sin embargo, hay ciertas dificultades que aún se mantienen. En algunos casos ha sido muy difícil determinar a los autores materiales. Acá también el centralismo se nota, es decir, hay causas que suceden en Santiago, en algunos sectores como por ejemplo Plaza Dignidad o Plaza Italia, la Plaza Maipú, Puente Alto, etcétera, que en general hay muchas cámaras, se grabaron por muchas personas también, hay muchas posibilidades de llegar a investigación, pero muchas de esas herramientas no están en las regiones. Y aquí quiero hacer una mención especial a la Policía de Investigaciones. Creo que siendo la mayoría de los investigados carabineros, el recurso natural donde nosotros teníamos que recurrir para estas investigaciones son la Policía de Investigaciones. Sin embargo, la Policía de Investigaciones, si bien es cierto, cuenta con una brigada de derechos humanos, hay solo 16 funcionarios dedicados a estas causas para todo el país, versus 20 que están en dedicación exclusiva, según la última información que tenemos, pues puede estar errónea, ahora actualmente actualizada, que están a disposición de los ministros en visita para las causas de violación de los derechos humanos durante la dictadura. Pero también de esos 16, 14 están operativos, y algunos de los problemas que se han tenido en las causas bien emblemáticas es que ha habido cambios de policías a cargo. Eso afecta claramente la investigación. Esto requiere un conocimiento que no es posible transmitirlo solo en papel, sino que se adquiere por las personas, y por eso que el conocimiento siempre va muy ligado a la experiencia. Y ahí tenemos reporte de que efectivamente han habido muchos cambios que han incidido en la calidad de los reportes, en la calidad de las órdenes de investigar que están llegando, y también una demora en mucha diligencia. Demora que sin duda afecta la investigación. Por ejemplo, me explico, una reconstitución de un sitio del suceso de algo que ocurrió en octubre, en determinada hora. Por ejemplo, la luz, para ver la visibilidad que pueden tener los testigos, o sea, no es lo mismo que se haga en mayo. Para darles un ejemplo, por ejemplo, de lo necesario que es la oportunidad. Por último, también hablando de recursos, nosotros participamos en varias comisiones, en todas las que se han hecho, de la Subsecretaría de Derechos Humanos, primero para ver el cumplimiento de las recomendaciones que hacían los organismos internacionales de derechos humanos, y luego una comisión que duró todo el año pasado para ver nudos críticos en la investigación. Está esa matriz, ustedes la pueden solicitar a la Subsecretaría de Derechos Humanos, y de ahí se solucionaron algunas cosas. Por ejemplo, el Gran Atoche con protocolo de Estambul, se otorgaron recursos al Servicio Médico Legal para protocolos de Estambul, pero no se contrató más gente, sino que esos recursos fueron para obra extraordinaria, pero de nuevo tenemos Atoche en el protocolo de Estambul. Ahora, sí quiero decir acá que el protocolo de Estambul es muy importante para determinar uno de los elementos del delito. Sin embargo, el protocolo de Estambul no nos permite establecer la objetividad de los hechos y tampoco los partícipes. Y ahí lo que necesitamos son investigadores, son policías, que se refuerce la PDI. Hay un compromiso de la PDI y hay un oficio del fiscal nacional preguntando en qué lugares se había constituido, y se comprometieron a disponer equipos especializados para la investigación de estos casos, uno por cada región. Yo les diría que eso se cumplió aproximadamente en un 60% de las regiones, pero en Santiago, por ejemplo, donde está la mayoría de los casos, no hay un equipo especializado. En otros lugares los equipos especializados están venciendo ahora, se les dio por un tiempo y se está acabando ahora, y las regiones están pidiendo que se prorrogue esa dedicación exclusiva de estos casos. Entonces ahí también tenemos un obstáculo que yo creo que espero que estemos a tiempo de poder solucionarlo, pero necesitamos investigadores, necesitamos destinación de la PDI, necesitamos laboratorios de criminalística, hay que recomponer sitios de suceso, hay que analizar muchísima evidencia que está,
Y respecto al reforzamiento del Ministerio Público, en un primer momento se redestinaron recursos internos, dinero, esa fue la última parte del 2019 para contratación honorario, también la primera parte del 2020, y en el 2021 efectivamente se dieron más recursos para contratación a personal honorario, pero ahí les quiero decir que el personal honorario en la Fiscalía realmente es poco lo que puede hacer. Lo que se hizo es que funcionarios contratados honorarios comenzaron a hacer algunas funciones que hacían fiscales y abogados asistentes fundamentalmente, y se redestinaron a abogados asistentes. Pero el personal honorario no puede dar órdenes, no puede realizar diligencia de investigación, no puede ir a audiencia, no puede tomar declaraciones, y por lo tanto lo que hemos ido es dándonos vuelta. Los delitos de nuestra unidad en general se han visto bien resentidos, esta unidad de derechos humanos, violencia de género y delitos sexuales, y muchos de los problemas que vemos en derechos humanos también las vemos en las otras tres áreas, que son los delitos que más le afectan a las personas en nuestro país. A las personas que viven en su casa, lo que sufren es violencia de género, lo que sufren son delitos sexuales, y lo que han sufrido en gran parte también, porque esto ha sido una afectación masiva de víctimas de este tipo de delitos, especialmente en ese periodo de octubre del 2019 y marzo del 2020, y solo una nota aparte, sin que dejen de ocurrir en otros contextos. Lo que pasa es que están invisibilizados, o sea, sin que esto deje de ocurrir con muchísima frecuencia dentro de las cárceles y en todos los lugares, digamos, de detención de distintas maneras, que incluyo los centros del Sename, los hospitales los hospitales psiquiátricos, es decir, a todos aquellos lugares en que las personas están bajo control, custodia, cuidado del Estado, es decir, no pueden moverse libremente. Tal vez fue muy rápido, muy sintético, pero quiero dejarle la palabra al otro invitado, y tal vez en las preguntas que ustedes hagan pueda satisfacer también alguna otra duda de la comisión. Muchísimas gracias. La voy a pedir. Diputada, muchas gracias. Muchas gracias, Imai. Tiene la palabra la abogada de Derechos Humanos, Karina Fernández. Muchas gracias, señora presidenta. Me presento porque tal vez muchos de los nuevos diputados y diputadas de esta comisión no me conocen. Mi nombre es Karina Fernández, soy abogada defensora de derechos humanos, represento a víctimas tanto de la dictadura como del estallido social, y además me desempeño en los 38 en la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile, y trabajo también en Forest People Program en Inglaterra, y me desempeño en Colombia, Costa Rica y Perú. En relación a mi presentación, voy a ser como bastante concreta en lo siguiente. Esta situación, la situación que experimentamos en las investigaciones de las graves violaciones a derechos humanos cometidas en el contexto del estallido, es dramática, y la denuncia que vengo a presentar a esta comisión tiene que ver con el desplome de la unidad de derechos humanos, de la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, que se expresa en una demora en la respuesta a los requerimientos, en la reiteración de diligencias que ya se han efectuado, una mala calidad de las diligencias. Estimados integrantes de esta comisión, el despertar de Chile tuvo múltiples consecuencias, entre ellas la perpetración de innumerables crímenes de Estado. Al menos 10.000 delitos se encuentran incluidos en esta categoría conocida como crímenes de Estado, es decir, crímenes perpetrados por agentes estatales que han tenido una respuesta del todo lejana al estándar de debida diligencia que se exige por el derecho internacional, especialmente en el plano de las investigaciones, y que, como muchos de ustedes saben, infringen, por tanto, las obligaciones internacionales del Estado de Chile en materia de persecución de estos graves delitos. Las razones por las cuales uno puede atribuir la falta de debida diligencia a delitos, a crímenes de Estado, tiene su expresión criminológica en el negacionismo, técnicas de neutralización, en lo que se conoce como la indiferencia moral y científica en estas materias. Solo para ejemplificarlo científicamente y a través de la criminología, las fórmulas que este negacionismo tiene para expresarse son tres. La negación de la responsabilidad, decir que el hecho no ocurrió. Decir, por ejemplo, que se pasó la mano. Existe también la negación de la lesión, el decir que no existió una vulneración respecto a una persona en particular, y también la negación de la víctima, lo que conocemos como el círculo perverso de la estigmatización de las víctimas. Es aquí, y este es un tema que hemos desarrollado también mucho con el Ministerio Público, cuando se responsabiliza, por ejemplo, a las víctimas de no prestar testimonio. En contextos de pandemia, aquí yo podría decir algo bastante específico, pero quienes representamos a las víctimas y en particular de daño ocular, el pedirles en pandemia que ingresaran sus datos al sitio de Carabineros de Chile para concurrir siquiera a los exámenes médicos y ni hablar de realizar denuncias, fue altamente complejo.
En Chile hemos denunciado, yo en particular, ante distintos organismos internacionales, que justamente existe una falta de independencia de las policías. En primer lugar, nosotros hablamos vertical y horizontal. En primer lugar, porque dependen de la misma autoridad que investiga, en este caso Carabineros, todos dependen del Ministerio del Interior. Pero además lo que nosotros sostenemos en esta presentación es que existe una respuesta de la Policía de Investigaciones que ha estado lejos de la gravedad y dimensión de estos ilícitos. Y aquí también, esto tiene que ver con el negacionismo. Chile se caracteriza por ser un país que, contrario a cualquier como idea específica, ve como menos graves los delitos cometidos por autoridades públicas. Así, muchas veces yo sostengo que la gravedad de que los homicidas de Alex Núñez sigan prestando funciones en la comisaría de Maipú es de especial preocupación. Que quienes torturaban a muchachos al interior de vehículos policiales en Puente Alto sigan perteneciendo a esa comisaría sin que los individualicemos, claramente genera o debería generar en autoridades estatales una especial preocupación. Sostenemos que las investigaciones, y en particular las dirigidas por la Policía de Investigaciones, no han estado a la altura del impacto, las dificultades y la celeridad que exigen este tipo de investigaciones. Voy a dividir aquí mis críticas en dos aspectos, generales y en particular sobre la brigada. En aspectos generales respecto de la PDI, desde el estallido mismo, y también yo podría decir antes, teníamos casos de daño ocular previo, teníamos la experiencia de Aysén, teníamos experiencias también en ciertas comunas, y en particular el propio general Yáñez ha declarado en la investigación que desarrollaba la fiscal Peribansi, que ellos generaban ciertas particulares acciones represivas durante los días 11 de septiembre y 29 de marzo. O sea, habían precedentes. Y lo que hemos observado en general es un deterioro en la calidad de las investigaciones, un incremento por las respuestas. La Policía de Investigaciones no distingue en investigaciones cuando se trata de tortura o de muertes en custodia. No reconoce la figura de la muerte potencialmente ilícita. No realizan detenciones por flagrancia, en particular cuando son acciones cometidas por carabineros. Eso lo hace más delicado porque lo que hacen los carabineros, y está demostrado, digamos, a lo largo de la investigación en nuestro país, es reiterada la generación de instrumentos públicos falsos cuando carabineros, después de generar ciertas vulneraciones a derechos fundamentales, vuelve a la comisaría a generar ciertos documentos. El retraso en los cumplimientos de las órdenes, la falta de un actuar oficioso, estimados y estimadas integrantes de la comisión, muchas veces yo solicito el incautamiento de comunicaciones SENCO, de computadores, de registros, de bitácoras de vehículos, y lo que la PDI ¿me están escuchando, cierto? ¿Sí? ¿O no? Sí, se escucha. Sí, ya, gracias. Es que no sé si me están escuchando en la comisión. Gracias, señora diputada, por aclarar. Sí, abogada. Entonces, ¿qué es lo particular? Y en esto quiero ser como bastante categórica porque tiene que ver con la narrativa histórica de cómo nosotros después evaluamos estos sucesos. Hay situaciones en concreto en que yo solicito incautación de, dije, comunicaciones SENCO, bitácoras de vehículos, hay guías, actas de la policía, y lo que hace la PDI es pedirle por mail a carabineros cierta información. Esa no puede ser la forma en que se realicen incautaciones. Es verdad, además no existen los medios tecnológicos para tomar declaraciones. Durante la pandemia muchas declaraciones respecto de víctimas especialmente traumadas se tomaron vía mail. Ni siquiera había Zoom. Ahora, ¿qué es lo que observamos en particular respecto de la Brigada de Derechos Humanos? Un absoluto, uno podría decir un desmantelamiento, pero es concretamente un desplome de la unidad. Y en esto quiero hacer absolutamente como técnica en la información que voy a transmitir. En octubre del 2021 fue sacada de la dirección de la Brigada de Derechos Humanos la prefecta Carolina Namur, quien fue destinada a otra región. Esto ha sido una práctica habitual. Muchos de los funcionarios que tenían mayor conocimiento, mayor experiencia y mayor capacitación en la brigada fueron trasladados a regiones. De ahí que aquí surja un nuevo tema que me parece de especial preocupación. ¿Cómo vamos a enfrentar los juicios orales con integrantes que realizaron las investigaciones en otras regiones? Por ejemplo, fue destinado el oficial a cargo del caso Gatica a otra región. Ya no se encuentra actualmente en funciones en esta brigada. Lo mismo con el caso Pío Nono, lo mismo en el caso que yo considero el caso Índice, que es mi representada María Paz Grandal, cuyo rostro fue destruido por un super soft disparado por carabineros. Acá, en términos concretos, lo que voy a
mencionar es que efectivamente nosotros creemos, como querellantes, que existe un impacto profundo entre lo que fue la querella contra el mando que se desarrolla por parte de la Fiscalía Centro Norte y el desplome de la unidad, cuando lo que había que hacer justamente era fortalecer y mantener a los equipos especializados. Ninguno de los funcionarios que han sido además removidos han sido reemplazados, y los escasos momentos en que han existido reemplazos no son de los mismos rangos, y las jerarquías de rangos son muy importantes en estas materias. En particular, que se investigan justamente rangos, entre rangos. Solo para terminar, algunos ejemplos concretos. En el caso de la periodista Paloma golpeada por un guanaco, el chorro de un guanaco que la dejó en coma, estamos esperando la respuesta, estoy hablando de una mujer periodista, garantías reforzadas, la respuesta de un oficio del Ministerio Público de una instrucción de mayo del año 2021. En el caso de Alex Núñez, el asesinado por carabineros en Maipú, el fiscal está esperando la respuesta a la instrucción que dio respecto de la ubicación de los funcionarios de carabineros que están en el lugar desde septiembre del 2021. En el caso de Ángela González, asesinada hace un año, estamos esperando la reconstitución de escena, que ya no se cumplió dentro del periodo que debía haberse, porque ya fue el cambio de hora, entonces ya no se puede ejecutar esa reconstrucción de escena con el mismo valor que hubiera tenido si se hubiera hecho al cumplirse un año del asesinato. Y ahí justamente esa reconstrucción de escena se está viendo por la fiscal de Colina desde octubre del año pasado, y el PDI lo que informó reiteradamente es que los funcionarios estaban enfermos, que no se podían realizar reconstituciones de escena. Estos elementos no pueden sino calificarse como una obstrucción a la investigación, y lo que esta parte solicita en cumplimiento de los estándares de debida diligencia es que la presidencia de esta comisión oficia a la Policía de Investigaciones para que dé a conocer y así analicemos como científicamente y rigurosamente y con los antecedentes sobre la mesa cuál ha sido el número de funcionarios que ha sido trasladado desde la Brigada de Derechos Humanos desde el día del estallido, desde el 20 de octubre, desde el día del estallido social, informando cómo se dio esa transformación cada 6 meses, cuál es el rango y formación, cómo se eligen a los funcionarios que pasan a desempeñarse en la Brigada de Derechos Humanos. Esto también tiene que ver con un tema de rendición de cuentas, porque finalmente se van capacitando funcionarios para una unidad, van tomando conocimiento, experiencia, relacionándose con imputados y con las víctimas, y al poco andar son trasladados, ese conocimiento se pierde, y finalmente ingresan otros funcionarios sin ese conocimiento, y entonces se transforma esto como en una política de falta de adecuada investigación de estos crímenes, y no se fortalece esta unidad. Por eso conocer además los procesos de selección a cómo ingresan a la brigada me parece que es especialmente relevante. Por último, mencionar que la situación de estigmatización que sobreviven las víctimas que sufrieron crímenes de Estado es particularmente un elemento que las vuelve aún más vulnerables frente a las investigaciones. En este sentido, es importante destacar y solicitar que en contraposición a estos círculos de estigmatización que existen sobre las víctimas, se les pueda escuchar también a ellas en comisión y se puedan citar oportunamente para que ellas relaten precisamente cuál ha sido su experiencia respecto de, de su relación con las policías de investigación. Muchas gracias. Muchas gracias, abogada. Voy a pedir que son los comentarios que si quiere se acoge, si no. Muchas de las opiniones que se entregan acá, particularmente, diputado Kaiser, se lo digo, no las comparto las que usted dice, pero le permito terminar de hablar. Le solicito que nuestros invitados no los interrumpan, que usted no comparta su opinión. Ofrezco la palabra. Permítame, señor presidente. Desde luego, diputado. Muchísimas gracias. No, yo quería hacer solamente una cápita. Cuando yo escucho en una comisión que realmente se abre una ventana de acusaciones, pero realmente muchas de ellas al voleo, muchas de ellas contradiciendo fallos judiciales que están a firme, donde se revictimiza a personas que fueron falsamente acusadas, y aquí son de nuevo arrastradas por el fango. Entonces puedo decirle, señora presidenta, de que yo me pregunto si las cosas son como debiesen ser. Y aquí yo tengo, esta abogada, disculpe,
tiene antecedentes en esa materia. En algún momento habló de jueces cómplices genocidas en nuestro país. ¿En serio? O sea, si vamos a elegir personas que vengan a ayudarnos a mejorar el trabajo de las policías, tiene que ser alguien que no esté necesariamente, no haya sido una persona que haya respaldado la insurrección del 1810 y los desórdenes del 1810. Esperamos algo de objetividad. Yo personalmente creo que tiene un sesgo, que tiene derecho a tenerlo, naturalmente, porque toda persona tiene derecho a una opinión, pero nosotros tenemos también derecho a mejor información. Gracias. Sí, inmediatamente. Voy ahora la diputada Navellán y la PDI. Diputada Navellán, ¿parte usted? Muchas gracias, presidenta. Mire, no sé, supongo que me ven, pero necesito dar mi opinión en dos aspectos. El primero respecto a la intervención, a la respuesta a la invitación de parte de la PDI. Quiero decir lo siguiente, presidenta. Nosotros invitamos al director general de investigaciones, que no pudo estar por motivos de servicio, pero sí hubo personal de él declarando acá. Pero respecto de esto, quiero decir que aquí, agradeciendo la presencia del personal de la PDI, quiero hacer la siguiente precisión. El artículo 83, y estoy leyendo para no equivocarme, de la Constitución, que está en vigencia, dispone que un organismo autónomo jerarquizado con el nombre de Ministerio Público dirigirá en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, de cualquier tipo de delito. Entonces, el haber citado a la PDI acá a declarar por estos motivos, por los cuales fue citado, tiene dos defectos que para mi gusto no son irrelevantes. El primero es que asume, sin juicio previo, que hubo violaciones a los derechos humanos durante el estallido de violencia. Si alguien de esta comisión tiene conocimiento de la existencia de sentencias firmes y ejecutoriadas, que por favor así lo declaren, porque que yo sepa, hasta ahora no hay ninguna. Hay denuncias, pero no hay sentencias firmes y ejecutoriadas. Dado que esto es así, no podemos dar por hecho algo que aún no ha sido determinado por los tribunales de justicia, que es el único poder legítimo para declararlo, a pesar de que a la izquierda esto probablemente no le guste, ¿no? En segundo lugar, el órgano encargado de dirigir las investigaciones es el Ministerio Público y por lo tanto, tanto Carabineros como la PDI están sujetas a las instrucciones del Ministerio Público. De hecho, si usted revisa la ley, presidenta, el artículo 79 del Código Procesal Penal dispone que la Policía de Investigaciones y Carabineros son auxiliares del Ministerio Público y actúan de conformidad a las instrucciones que le dirigieren los fiscales. Esto lo dice el inciso primero del artículo 79, cuando el fiscal a cargo del caso lo dispusiere, como dice el inciso segundo. Tanto Carabineros como la PDI ejecutarán, y abro comillas, ejecutarán sus tareas bajo la dirección y responsabilidad de los fiscales y de acuerdo a las instrucciones que estos les impartieren para los efectos de la investigación. Deberán cumplir de inmediato y sin más trámites las órdenes que les impartieron los fiscales y los jueces, cuya procedencia, conveniencia y oportunidad no podrán calificar. Así lo dice explícitamente el artículo 80 del Código Procesal Penal. Por lo tanto, si lo que se quiere acá es pedir explicaciones sobre la lentitud de los procesos de investigación, entonces los que deben dar la explicación acá son las personas de la Fiscalía y especialmente el Fiscal Nacional. Y sin embargo, y en este mismo contexto, me gustaría hacerle unas preguntas al subdirector de investigación. La primera, ¿cuál fue el rol de investigaciones durante el estallido de violencia? ¿Hubo funcionarios heridos o lesionados o cuarteles atacados en hordas? ¿Cuántos funcionarios han sido desvinculados por algún hecho relativo al estallido de violencia? ¿Y cómo fue resguardado su derecho a defensa y presunción de inocencia? ¿Ha existido diferencias con el Ministerio Público en materia de investigaciones? En forma más precisa, ¿ha habido recomendaciones de actuaciones necesarias para investigación que el Ministerio Público se haya negado a ordenar?
Y respecto, Presidenta, a la intervención de la señora abogada que se dirigió al final de todas las presentaciones, quiero ratificar la opinión de mi colega el diputado Kaiser. De verdad me parece que nosotros tenemos derecho a tener una información imparcial, una información que no esté tratando de perseguir permanentemente el actuar de Carabineros o de la PDI, en especial de Carabineros. Me parece vergonzoso que tengamos que escuchar acá solo un lado del tema y no ambos. Acá la abogada se refirió a innumerables hechos que ella calificó como violaciones de derechos humanos, pero de esos hechos no hay ninguno que esté sentenciado y ejecutoriado por el Poder Judicial, que es el único en este país que tiene la obligación de dar sentencias. Acá ni ella, ni nosotros, ni nadie más puede dar sentencias respecto de hechos que no hayan sido investigados y condenados y sentenciados en tribunales de justicia. Por lo tanto, yo le rogaría, Presidenta, que instruyera a los futuros invitados que tengamos a estas sesiones de la Comisión de Derechos Humanos en cualquier tema, a que tengan más cuidado en sus expresiones y que realmente no traten de influir nuestro pensamiento, sino que sean personas objetivas. Muchas gracias, Presidenta. Voy a dar las palabras. Quiero decir que le he consultado al señor secretario. A las 5 de la tarde la sala entran a sanitizarla porque a las 5:30 hay reunión de comisión de familia. Por lo tanto, tenemos pocos minutos para hablar. Tienen la palabra la representante de la Policía de Investigaciones, la diputada Ñanco y yo. Señora Presidenta, bueno, por su intermedio quiero aclarar algunos puntos que se tocaron. Primero voy a hablar de lo que señaló la diputada Navellán sobre los condenados, como mencionó ella. Yo hablé de procesados porque hice una historia un poco respecto del origen de la brigada, respecto de los casos que se están todavía trabajando respecto, vuelvo a repetir, sobre la época de 1973, ¿cierto?, al año 91. Y eso es lo que señalé cuando hablé de procesados, porque en las investigaciones actuales, ¿cierto?, son aquellas que están todavía en curso y que dicen relación inicialmente con el estallido social. Quise aclarar eso porque me da la impresión que a lo mejor no lo expresé de la mejor manera y no se entendió. En relación a lo que manifestaba el Ministerio Público sobre la cantidad de funcionarios que están investigando en la brigada, ¿cierto?, con dedicación exclusiva, ¿cierto? Como tal, la brigada de derechos humanos, hay efectivamente un equipo que ve estas causas, el cual no se ha disuelto. Es más, desde el momento que se inicia todo este proceso de investigación por estallido social, ¿cierto?, cuando se iniciaron investigaciones por delitos asociados de derechos humanos, se crea efectivamente este equipo, pero no tan solo en la región metropolitana, sino que también a nivel nacional, y yo aquí le puedo manifestar que en el resto de las regiones, sin contar la región metropolitana, existen 25 funcionarios con dedicación exclusiva abocados a la investigación de delitos contra los derechos humanos en ciertas regiones y en otras de forma preferente que están, ¿cierto?, tanto en las brigadas de homicidio a nivel regional como en algunas unidades, ¿cierto?, territoriales cuando se ha requerido la participación de algunos de aquellos oficiales que por lo demás están siendo capacitados, como reitero, ¿cierto?, en este tipo de materias. Por su intermedio, Presidenta, por su intermedio voy a profundizar un poco lo que dijo la prefecta inspector en relación a los equipos exclusivos después del estallido social. Subdirector, disculpe, ¿se puede retirar la mascarilla porque se le... que tengo la boca... Sí, disculpe, no se preocupe. Pero voy a hablar más fuerte. Como le dije
que se generaron equipos de trabajo en conjunto con el Ministerio Público a nivel país, donde las regiones, el fiscal regional, con los jefes regionales, crearon la necesidad de que existiera un equipo especializado y exclusivo en el trabajo. Eso también en fiscalía, donde el fiscal regional consideró necesario generar un fiscal preferente en estos casos, porque no en todas las regiones el Ministerio Público puso un fiscal preferente, sino que recibía las causas el fiscal de turno. Y en los que hubo fiscal preferente, nosotros le pusimos equipo exclusivo de trabajo al Ministerio Público. Y eso está, y todavía están trabajando, porque tenemos un modelo preferente investigativo que se está trabajando desde un tiempo a esta parte, desde enero del 2019, en diferentes regiones del país, y esos equipos quedaron, e incluso en otras regiones se crearon nuevos equipos de trabajo para la violencia institucional que se están trabajando, que no solamente son derechos humanos, sino que causas donde pueden estar vinculados algunos funcionarios. En relación a los casos de la PDI, tenemos 97 situaciones de estas 9.000 que nombraba la Fiscalía, donde posiblemente habrían funcionarios nuestros vinculados, y eso también se están trabajando. En relación al rol que le corresponde a la PDI trabajar por el periodo social, fue extenuado en relación a las investigaciones que teníamos que hacer por los diferentes delitos que siguieron ocurriendo, aparte de investigar los delitos de esta violencia que ocurrió, aparte también los delitos conexos que llevaron. También tuvimos que contribuir al orden público, a llevar paz a la ciudadanía, sacando a nuestra gente a cumplir una doble función. Y eso lo hicimos. También tuvimos que defender nuestros cuarteles policiales, muchas veces, ¿cierto?, para poder seguir funcionando y que no se perdiera la institucionalidad. En relación a lo que señalaba la abogada, que muchas veces nosotros no le íbamos a retirar lo que ella pedía. Ella como abogado tiene que saber muy bien que nosotros trabajamos bajo la instrucción del Ministerio Público y algunas causas se tienen que ver con los tribunales de justicia que nos ordenen. Ella no nos puede ordenar y retirar cierta documentación. Yo creo que ahí está equivocada la abogada. Como lo decía la diputada antes, hay otros estamentos que son de exclusividad para esas funciones. Tenemos detectives, ¿cierto?, que trabajaron, que también fueron lesionados y seguimos trabajando. Nosotros, como lo dijo la prefecto en su intervención, tenemos la ética, la probidad y los derechos humanos como valores transversales, tenemos un trabajo permanente. Nosotros trabajamos todos los casos en forma objetiva. Somos profesionales en el trabajo que nosotros estamos desarrollando y miramos a todas las personas como personas. Ninguna es enemiga de la PDI. Nosotros trabajamos con y para las personas, no en contra de ellas. En relación a las destinaciones que planteaba también, sin duda que en las instituciones las personas tienen que ir evolucionando, no se pueden quedar en una sola área específica. La institución tiene, para que las personas, como nombraba a la señorita Namor, que está en Aysén, ella tenía que evolucionar y salir, porque necesitamos que seamos, en todo tenemos que tener una visión objetiva de todo el trabajo de la PDI, no en áreas específicas, porque necesitamos, ustedes mismos después lo van a ver, ella tiene que después va a ser prefecta, es prefecta, después va a ser, a lo mejor, ser del alto mando, y tiene que tener una visión global, no puede quedarse en un área específica. La Brigada de Derechos Humanos, desde el estallido social en adelante, se mandó más gente a ella. Sí hubo algunas, eso que dicen de 6 meses es imposible, no son así. No hay destinaciones dentro de 6 meses, a no ser que el funcionario lo pida porque tenga algún problema ahí en forma personal. No sé si clarifico casi todas las dudas, pero estamos a vuestra disposición, siempre en mejorar, como decían los diputados hoy. Nosotros estamos por no competir, sino que perfeccionarnos en nuestro trabajo, ser competentes en lo que hacemos. Para allá estamos evolucionando, esa es nuestra visión y el mandato que nuestro director general nos ha dado, y a nosotros, a mí como subdirector de investigación policial y criminalística, que estoy a cargo de las 16 regiones y 4 jefaturas nacionales, en específico la de delitos contra las personas. Estamos en una constante capacitación y queremos siempre seguir avanzando en ello. Así que agradezco escuchar, porque siempre cuando uno escucha puede ir transmitiendo cómo podemos seguir avanzando y dándole
tranquilidad a la ciudadanía que tiene una PDI que es objetiva en su trabajo. Muchas gracias, presidente. Miren, son 10 para las 5, a las 5 hay que desocupar. Hay varias preguntas, la última palabra se la voy a dar a la diputada Ñanco y está representante del Ministerio Público, Francisca Figueroa, que es lo que leo ahí, pero me imagino que no es Francisca, sino que va a hablar Imay, está la abogada Karina Fernández y estoy yo. Como la otra semana tenemos solo 2 puntos que son de la Universidad de Talca, Universidad de Santiago, vamos a tener que posponer lo que continúa. Les pido 1000 disculpas para la otra semana. Vamos a partir con ustedes después de los puntos varios para ir avanzando en los temas. Diputada Ñanco, y después quedan estas palabras pendientes para la próxima semana porque, como dije, hay que sanitizar. Diputada Ñanco, tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Tengo a lo menos 4 preguntas que hacer a Fiscalía. Primero, la primera pregunta, bueno, primero igual agradecerle su presencia en esta comisión, de que puedan exponer cuáles son los datos de las violaciones a los derechos humanos ocurridos durante el levantamiento popular de octubre del 2019. La primera pregunta tiene que ver con la obligación que tiene el Estado de Chile de investigar, juzgar y sancionar las violaciones de derechos humanos ocurridas dentro del territorio nacional. En ese sentido, considerando que, por ejemplo, al 30 de noviembre del 2019, la Fiscalía Nacional del Ministerio Público había informado que mantenía abiertas 23 investigaciones por muertes ocurridas en el contexto del estado de emergencia, 16 de ellas corresponden a causas de personas fallecidas durante la comisión de delitos comunes. 2 investigaciones a casos de personas fallecidas bajo custodia del Estado y 5 por casos de personas fallecidas por acción de agentes del Estado. Esto sin considerar el resto de las vulneraciones a derechos humanos, como estallidos oculares, golpes, casos de violencia sexual ocurridos dentro de comisarías. La pregunta es, ¿qué balance tienen ustedes como Fiscalía respecto a la investigación de estos delitos? ¿Creen ustedes que el Estado, a través de su organismo, está cumpliendo con sus obligaciones internacionales de derechos humanos? La segunda pregunta tiene que ver con que durante el estallido social se decretaron un número considerable de prisiones preventivas, incluso algunas de larga duración. En este caso, quisiera consultar al fiscal nacional, por su intermedio, señora presidenta, a quien está hoy día en representación del Ministerio Público, Imay, discúlpeme, ¿cuál fue el criterio para solicitar prisiones preventivas y cuál es la justificación de pedir prisiones preventivas tan largas? La siguiente pregunta tiene que ver con respecto de los heridos por tipo de lesión. Se pudo observar un total de 1.980 lesiones por arma de fuego, 87% aprox por armas no letales, 2% por armas letales y 10% no clasificadas. 1.462 lesiones por otras causas, en las que se incluyen heridas por bombas lacrimógenas, fracturas, lesiones por golpes propinados por personal de carabineros o miembros de las Fuerzas Armadas y diversos traumas causados por agentes del Estado. ¿Poseen información sobre la cantidad de funcionarios o funcionarios policiales que han sido condenados? Por su parte, la cifra de niños, niñas y adolescentes heridos por disparos contratada por observadores del INDH asciende a 87. Y la última pregunta, que vendría a ser la cuarta, es para los representantes de la Policía de Investigaciones, quienes ya manifestaron una amplia gama de hechos que siguieron continuando con las investigaciones, y la pregunta tiene que ver con la cantidad de funcionarios, si es que hubo acaso funcionarios de la Policía de Investigaciones que se hubiesen encontrado cometiendo delitos de violación a los derechos humanos, y cuántos de estos han sido condenados o procesados por este tipo de delitos en caso de que así lo fuere. Eso sería. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, diputada. Por lo señalado, se convoca a los mismos invitados a la próxima sesión. Tenemos escrito el orden de palabras pedidas y les quiero agradecer que se hayan la paciencia de esperarnos. Estamos acomodándonos en esta comisión, agradecer la presencia y por lo antes señalado se levanta la sesión.